¿Podemos ir a ese restaurante para la celebración del cumpleaños de Walter? Mi esposo Bob propuso ir mientras se acercaba el primer cumpleaños de nuestro hijo Walter. Suena bien. Después de todo, se va a convertir en el día más importante para nosotros como pareja casada. Tenemos un restaurante favorito. Es un lugar de cocina occidental popular en nuestra ciudad, conocido por su exterior de ladrillo y su cálida iluminación interior. Es un poco caro, así que no podemos frecuentarlo, pero hemos estado yendo ocasionalmente desde antes de casarnos. Originalmente, Bob me llevó allí para celebrar mi cumpleaños, a donde quería ir desde que empezamos a salir. El ambiente, el sabor de la comida, todo era de primera categoría, y desde entonces, ambos nos enamoramos del lugar. Incluso el lugar donde Bob me propuso matrimonio fue allí. Bob coordinó con el personal del restaurante para una propuesta sorpresa, y que puedan acomodar tales solicitudes es otro encanto de este restaurante. Desde entonces, hemos cenado allí cada año en nuestro aniversario de compromiso. Incluso cuando me sentía un poco mal durante mi embarazo el año pasado, aún podía comer la comida de ese restaurante. Es bastante sorprendente, el lugar donde hemos creado muchos recuerdos y ahora el lugar donde celebramos el cumpleaños de nuestro hijo, me hizo darme cuenta nuevamente de que nuestra vida ahora gira en torno a nuestro hijo. Quiero criarlo con cuidado para que pueda crecer y ser feliz. Me pregunto qué tipo de persona será cuando crezca. Me pregunto si pasará por una fase rebelde cuando sea adolescente. Alguna vez dirá, cállate, vieja, estas imaginaciones me ponen nerviosa. Sí, lo que sea, solo quiero que esté sano y lleno de vida. Ese es el mejor deseo como padres. La carrera de Bob iba bien, lo cual era genial, pero también significaba que estaba ocupado. Pero pase lo que pase, pasaríamos el cumpleaños de Walter como una familia de 3 en ese restaurante. Nunca fallábamos en eso. Durante ese tiempo, incluso apagaba su teléfono para priorizar el tiempo en familia. Debo decir, somos una familia maravillosa, Walter, Bob y yo. Siempre estamos riendo, disfrutando de deliciosa comida, un lugar lleno de recuerdos, y una familia que adoramos. Pura felicidad. Es como algo sacado de un libro ilustrado. Deseaba que esta felicidad durara para siempre. Siempre pensé eso para cuando recolectáramos 8 fotos conmemorativas del restaurante, pero entonces mi pequeño sueño se hizo añicos. ¿Fue porque lo pensé como una felicidad perfecta? Algo dibujado puede desgarrarse fácilmente. Walter comenzó a tener días consecutivos de enfermedad, así que lo llevamos al hospital. Inesperadamente, encontraron una enfermedad grave. Aún así, solo tiene 8 años. Apostaría a que mejorará en poco tiempo, pensé. Quería pensar así. Sabía que era una enfermedad importante, pero creía que estaría bien. No hay manera de que Walter pueda tener una enfermedad así. Pensé que más pruebas revelarían un error, y el médico diría que fue un error. Incluso estaba preparada para responder con, está bien mientras mejore, pero nunca llegué a usar esa respuesta. Walter comenzó a entrar y salir del hospital. Pasamos por una montaña rusa de emociones. Cuando era hora de ser dado de alta del hospital, siempre regresaba a casa creyendo, esta vez, todo seguramente estará bien. Una y otra vez, cada vez, creía, está bien, se sanará pronto. Tal vez una cura está a la vuelta de la esquina. Tenía fe en esto y rezaba por ello. Los tratamientos eran caros, así que trabajaba durante el día y visitaba el hospital por las noches. Esos fueron días difíciles, pero estar ocupada no me dejaba tiempo para preocuparme innecesariamente. Incluso en medio de una vida así, nunca dejé de tener una comida en ese restaurante para el cumpleaños de Walter. Su 9º cumpleaños, la próxima vez, volvamos cuando te sientas mejor. Su 10º cumpleaños, está bien. Seguramente estarás mejor para el próximo año. Incluso cuando decía estas palabras, la condición de Walter estaba empeorando. Estaba luchando arduamente a pesar de los dolorosos tratamientos. El médico decía, no sabemos qué pasará de aquí en adelante, pero yo creía, si es desconocido, eso significa que todavía hay una posibilidad de recuperación completa. Así pasaba cada día. Siempre le decía a Walter, definitivamente vamos a vencer esto. Sigamos luchando. Walter también creía que podía mejorar y seguía luchando. Verlo luchar nos daba a Bob y a mí la fuerza para seguir adelante. Sentíamos que nos estábamos ayudando mutuamente. A medida que se acercaba su 11º cumpleaños, a Walter le costaba incluso ponerse de pie por sí mismo. Está bien, esto es solo temporal. Vamos a superar esto pronto. Sigamos luchando. Eso era todo lo que podía decir. El mismo médico que decía que no sabían empezó a decir que la recuperación completa sería difícil. ¿Cuántos años o meses podría vivir? No sabían.
Lo desconocido de repente cambió al peor significado posible, varios meses. Sentí como si la realidad se hubiera acercado de repente, como si alguien hubiera agarrado y aplastado mi corazón. Pronto cumplirá 11 años, pero este año, ir al restaurante estaba fuera de discusión. Está bien, podemos volver a ir cuando estés mejor. Simplemente no podía dejar de tener esperanza. Así que este año, pensé que deberíamos poner su salud primero y saltarnos el restaurante para su cumpleaños. Pero entonces Walter dijo con una voz dolorida, quiero ir a ese restaurante. También quiero salir una vez de vez en cuando. Eso me apuñaló el corazón nuevamente. Tienes razón. Has estado luchando contra los tratamientos todo este tiempo. Deberíamos ir al lugar que te gusta para tu cumpleaños. Hablé con su médico principal y obtuve permiso para que saliera. Fue una salida con tiempo limitado, pero disfrutó del exterior desde su silla de ruedas después de mucho tiempo. Walter, feliz 11º cumpleaños. Le dije con todo mi corazón. Gracias. Walter apenas podía comer, pero estaba sonriendo muy feliz. Bob también sonreía amablemente. Ver las sonrisas de todos nos da la fuerza para mirar hacia adelante y seguir viviendo. Así estamos ahora, pero está bien. Llegará un día en que podamos reírnos de estos tiempos difíciles. Esa era la única cosa en la que podía creer. Pero cuando llegué a casa, no hubo conversación entre Bob y yo. Temía que si abría la boca, mis ansiedades se derramarían. Así que no podía hablar. Estoy segura de que Bob sentía lo mismo. Solo estábamos haciendo lo que necesitaba hacerse. Pero hubo una vez en que Bob estaba en la ducha. Mientras pasaba por el baño llevando la ropa sucia, escuché a Bob llorar. Casi empecé a llorar también, pero me dije, no llores. Si lloras, pierdes la esperanza. Tratando de animarme al mismo tiempo, podía ver la ansiedad de Bob, y me preocupaba, pero Bob nunca compartió sus miedos conmigo. Supongo que sabía que eso me rompería. Así de tensos estábamos. Estábamos desesperados todos los días, trabajando incansablemente y luego yendo al hospital a ver a nuestro hijo Walter, que se debilitaba día a día. Mamá, no tienes que esforzarte en venir todos los días. Walter había comenzado a decir cosas tan desgarradoras. Y luego, una vez cuando Bob y yo estábamos en la habitación del hospital, la condición de Walter empeoró repentinamente. No está respirando. El tiempo pareció detenerse. No tenía idea de qué hacer después. Las cosas simplemente se movieron mecánicamente. Antes de darme cuenta, todo había terminado. Y estaba sentada aturdida en casa. Todo se siente como un sueño. No, tal vez sea un sueño. Necesito ir a visitar a Walter pronto. Está esperando. Con este pensamiento en mente, cuando estaba a punto de levantarme, Bob me detuvo. ¿Por qué me detienes? Walter está esperando. ¿De qué estás hablando? Walter ya no está en el hospital. Déjalo. Voy a ver a Walter. Walter, lo sabía. Y luego lloré, no porque lo aceptara, sino hasta que mis lágrimas se secaron. Incluso después de eso, no podía recuperarme, ya sea en casa o en el trabajo. Todo lo que veía o escuchaba me recordaba a Walter, pero incluso con esos recuerdos, Walter ya no estaba allí. Esto es demasiado difícil, demasiado doloroso. Ver a Bob me recordaba a Walter de nuevo, y a medida que pasaban los días, comencé a sentir que no podía vivir en esta casa con mi esposo más. Era demasiado difícil. No era culpa de Bob, pero simplemente verlo solo traía sentimientos dolorosos. Quería huir. No podía soportarlo más. Así que le entregué los papeles del divorcio a Bob. Lo siento. Entiendo cómo te sientes. Vamos a ese restaurante por última vez en el cumpleaños de Walter. Después de eso, podemos entregar los papeles. El cumpleaños de Walter se acercó demasiado pronto. En realidad, no quería ir al restaurante, aunque me encantaba ese lugar. Sabía que me recordaría a Walter y me pondría triste. Hagamos que sea nuestra última vez. Estoy seguro de que Walter hubiera querido eso. Digamos nuestras despedidas adecuadas allí. Sofía. Las lágrimas fluían de los ojos de Bob. Tienes razón. Se suponía que sería el 12º cumpleaños de Walter. Fuimos a ese restaurante favorito nuestro. Solo nosotros dos. Dejando el asiento habitual de Walter vacío. Ni Bob ni yo dijimos una palabra. Para ser exactos, no podíamos. Las lágrimas seguían fluyendo. Walter siempre sonreía allí. Incluso cuando se enfermó. Se sentaba allí y sonreía, aunque débilmente. Siempre allí. No podremos ver esa sonrisa nunca más. Se suponía que pasaría por esa fase rebelde, llamándome vieja. Ya no escucharemos eso. Esa realización me golpeó fuerte. No debería haber venido. No puedo hacer esto. Debería irme temprano a casa. Justo cuando pensaba eso, la luz del restaurante se apagó de repente.
Una mesera caminaba con un pastel de cumpleaños iluminado por velas, cantando una canción de cumpleaños. Era una sorpresa de cumpleaños. Justo cuando nos sentimos así, alguien más está teniendo un cumpleaños. ¡Qué irónico! Debería haberme ido antes. Mientras pensaba eso, el pastel fue llevado a nuestra mesa. «Feliz cumpleaños», dijo la mesera, colocando el pastel frente al asiento habitual de Walter. Incluso trajeron comidas para 3. ¿Cómo? ¿Por qué? Ese asiento está vacío. Por favor, disfruten a su propio ritmo. También hubo aplausos de otros clientes. Colocar un pastel en un asiento vacío y aplaudir. ¿Qué clase de broma es esta? Pensé que Bob lo había arreglado y lo miré, pero estaba tan sorprendido como yo. Disculpe, solo ordenamos 2 comidas y ningún pastel. Está bien, es una promesa con Walter. ¿Qué? El hombre que dijo eso era el dueño del restaurante, explicó la situación. Mientras Walter estaba en el hospital, el dueño había ido a visitar a un conocido y casualmente lo conoció. Se enorgullecía de recordar los rostros de los clientes y reconoció de inmediato a Walter, que había estado viniendo para su cumpleaños todos los años. No pudo resistirse a hablar con Walter, que estaba en su silla de ruedas luciendo distante, y tuvieron una conversación. Walter confesó que sabía sobre su enfermedad grave, que podría no curarse, pero no quería que sus padres lo supieran. Quería que sus padres vivieran felices, incluso si él no estaba allí. Parecía más fácil hablar con un extraño, así que le contó sobre sus sentimientos reales, algo que no podía decirles a sus padres o amigos. Después de eso, el dueño lo visitó unas cuantas veces a pedido de Walter. No conoció a los padres, solo venía a una hora específica para charlar. Oh, así que por eso siempre preguntaba cuándo vendrías. Pensé que solo estaba solo. Me alegra que tuviera a alguien con quien hablar. Surgió en mí un sentimiento ligeramente diferente. El dueño continuó su historia. Habían hecho una promesa. Walter dijo que sus padres podrían dejar de ir al restaurante si él ya no estaba, pero si venían, y si por casualidad era su cumpleaños, quería que lo celebraran como de costumbre. Tal vez no podría pedir esto ya que ni siquiera podía pagar, pero si él no estaba, seguramente sus padres estarían tristes. No le gustaba eso, pero no sabía qué hacer. No podía discutirlo con sus padres, que no sabían que su enfermedad podría no curarse, sobre lo que pasaría después de que él se fuera. Si sacaba el tema, le preocupaba que pudieran sospechar algo y sentirse aún más tristes. Así que continuaba pretendiendo mirar hacia el futuro, pero también estaba preocupado por lo que pasaría después de que él no estuviera. Al escuchar las palabras de Walter, el dueño se sorprendió, un niño de 10 años hablando así. Y así el dueño prometió a Walter, si tus padres por casualidad hacen una reservación en el restaurante en tu cumpleaños, me aseguraré de celebrarlo. Considéralo un regalo de mi parte, no tienes que preocuparte por el costo. Al escuchar esto, Walter dijo, gracias y mostró una sonrisa de alivio. El dueño se sintió de alguna manera salvado por esa sonrisa. No tenía idea. Se sentía como si estuviera viendo un lado de Walter que nunca conocí, conociendo los sentimientos de Walter. Me sentía avergonzada de lo impotente y negativa que había sido todo este tiempo. Gracias por el pastel, por escuchar la historia de Walter y sus sentimientos. De nada, soy yo quien debería agradecer. Me alegra haber conocido a Walter. Ahora, por favor, tómense su tiempo. Después de que el dueño se fue, miré a Bob directamente por primera vez en mucho tiempo. Bob parecía estar pensando lo mismo. No se necesitaban palabras. Entiendo. ¿Por qué no me di cuenta? Walter siempre estaba con nosotros. En mí, en Bob. Mientras no lo olvidemos, Walter vivirá. Si tratamos de olvidar porque no queremos recordar. En ese momento, Walter realmente se habrá ido. Así lo pensé, cuando traté de transmitir esto. Bob asintió en silencio con una sonrisa muy gentil. Esa cara se superpuso con la sonrisa de Walter.